Bueno, pues nos podemos sentar. Buenas tardes. Dios me los bendiga. Y pues bien dijo Pati, verdaderamente, una vez un hermano en Laredo, Texas, compartió que le dijo a una persona: te toca predicar, dijo, te van a temblar un poquito las piernas. Y cuando estaba en el púlpito dijo: no, no te tiemblan poquito las piernas, te tiembla bastante todo. Y verdaderamente cuando llegué le compartí a mi hermana Pati: estoy nerviosa, me siento nerviosa porque podemos estar mucho tiempo o en muchas ocasiones compartiendo la palabra, pero sabemos que es un privilegio el compartir la palabra, pero también es un compromiso bien grande, porque es una responsabilidad bien grande, porque es la palabra inspirada por Dios, revelada a través de su Santo Espíritu. Y bueno, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser cartas abiertas, y siempre con temor y con temblor decimos: Padre, que verdaderamente mi caminar y mi hablar vayan en la misma dirección, concluyen, porque hay veces que solamente nos convertimos en oidores y no oidores de la palabra. Y pues bueno, podemos engañar al hombre, pero no podemos engañar al Señor, porque verdaderamente Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar, nuestros pensamientos. Y estoy muy agradecida con el Señor esta tarde, porque tal vez lo has escuchado, siempre que lo digo estoy en mi casa, siempre Congregación Ágape Nuevo Laredo va a ser mi casa, y siempre lo tengo en mi corazón. Somos congregaciones hermanas, pero gloria a Dios, porque Dios nos permite dar fruto donde nos sembró. Hay veces vamos a tener la oportunidad de ir a Veracruz, a Cancún, a Saltillo, a Monterrey, y no nos debemos de sentir extranjeros, porque somos parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia, donde Dios un día, el Señor habló a un varón conforme a su corazón, y muchas familias fuimos alcanzadas a través de su amor y su obediencia. Amén. Bueno, pues saben que cuando me dijeron que si podía venir a compartir, yo le di gracias al Señor, porque tenía yo ya tiempo con un mensaje en mi corazón que Dios había estado tratando conmigo. Y este mensaje, brevemente te voy a decir cómo Dios puso este mensaje en mi corazón. Saben que estaba platicando con un joven que hace tiempo se congregaba en Ágape y se retiró de la iglesia, y me dijo: hermana, me estoy congregando en tal iglesia. Dije: bueno, gloria a Dios, lo que importa es que nos congreguemos. Dijo: ¿sabe que cuando yo llegué a esa iglesia llegué con la mentalidad de cero? Dije: ¿cómo? Dijo: sí, que todo lo que yo había aprendido anteriormente se borraba, y que yo iba a empezar con la enseñanza nueva de esa iglesia. Dije: bueno, corazón, ¿y cuando te muevas de iglesia, a la próxima que vayas vas a empezar de cero? ¿Y en cada iglesia vas a irte acoplando y adaptando a cada enseñanza y a cada doctrina? Dijo: es que yo me tengo que moldear a la iglesia. Dije: no, amor. O sea, verdaderamente, acuérdense que la misma palabra de Dios dice que no andemos como niños fluctuantes en cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque verdaderamente vamos a ser confundidos, vamos a ser engañados, vamos a ser apartados, y lo más tremendo, vamos a ser apagados. Por eso, compartiendo yo con este muchacho, hace tiempo que lo hice, cuando estaba yo meditando, el Señor trajo un título para el compartir de esta palabra que Dios puso en mi corazón. Y es algo que verdaderamente yo digo que todos nos conocemos este versículo bíblico. Podrán decir: bueno, la hermana se lo sabe porque es de lo que va a predicar. No, tiene que ser una cita bíblica, que tiene que ser un estandarte en nuestro caminar en el Señor, que es lo que dice Romanos 8:14. Todos, de una manera u otra, hemos leído y hemos escudriñado el libro de Romanos, y vemos que el libro de Romanos habla de la manera en la que nosotros debemos de andar. Vamos a ir a Romanos 8:14. Yo vi muchas versiones: Reina Valera, Traducción Viviente, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional. Hay versiones que cambian ciertas palabras. Yo, en lo personal, me gusta Reina Valera, porque fue con la que empecé. Hace 18 años que conocí con el Señor, fue con la que empecé. Hay muchos que les gusta un lenguaje más sencillo, pero yo tengo grabado en mi corazón los textos con Reina Valera. ¿Qué dice Romanos 8:14? Vamos a leerlos todos juntos. Amén. Dice la Escritura: porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Estos son qué? Los hijos de Dios. Hay muchos textos en la palabra que nos dicen y que nos refuerzan y nos revelan y nos convencen que somos hijos de Dios. La porción en el capítulo 1 de Juan, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio ¿qué?
potestad de ser hijos de Dios. Ese fue verdaderamente el inicio para que yo pudiera ser llamada una hija de Dios. Creer en su nombre, como dice Romanos capítulo 10, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Pero cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, me da la potestad, me da el derecho de ser llamada hija de Dios. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que no es una potestad o un derecho en Comunidad Cristiana Ágape, ni en Nuevo Laredo, ni en Tamaulipas, ni en México. Es en cualquier parte del universo, en el mundo sobrenatural, en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. Esa es la potestad que Dios me da cuando yo declaro, confieso, acepto, creo en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero no se termina ahí la obra, hay un camino más adelante que seguir. Y para que yo pueda vivir como un hijo de Dios, si yo digo que soy un hijo de Dios, yo tengo que caminar y dar fruto y dar testimonio como un hijo de Dios. Pero solamente se puede cumplir esa forma de la vida cristiana con la guianza del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Hace una semana y media se entristeció mi corazón por una noticia que yo leí en las redes sociales. Y la tristeza que más me dio en mi corazón es que mucho pueblo de Dios lo leyó y ni siquiera le puso un like, ya ni siquiera compartir. ¿Saben que todo lo que está pasando en esta actualidad, en estos tiempos, viene profetizado desde el Antiguo Testamento? La misma palabra de Dios dice que la maldad de muchos se va a multiplicar y el amor de muchos se enfriará. Y decimos, bueno, es que ese texto es para los que no conocen del Señor. Y podemos darle muchas interpretaciones. Es que es lógico que esa persona sea tan insensible porque pues no tiene a Cristo en su corazón. Y la palabra de Dios dice que solamente puede amar el que ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dije, bueno, pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que el amor del pueblo de Dios se está enfriando. El amor del pueblo de Dios está siendo insensible. El amor del pueblo de Dios se está cauterizando. Y verdaderamente puede levantarse diversidad de opiniones y decir que eso no puede ser posible, porque Dios es amor. Y nosotros tenemos dentro del fruto del amor, como dice nuestro pastor Don Pepe, que el amor es el carruaje de todos los frutos. Pero verdaderamente no estamos reaccionando como el Dios de amor que vive en nosotros. Y yo te comparto esto porque cuando yo lo vi, mi corazón se entristeció, porque el poder ejecutivo de este país quiere pasar una ley que en muchos países ya se aprobó. En muchos países esa ley ya está siendo funcional. Y en ese mensaje yo veía de que es una propuesta del Poder Ejecutivo donde la máxima cabeza es nuestro presidente Peña Nieto, donde quiere que la Constitución cambie de nuestro país. ¿Alguien ha escuchado sobre esto? ¿Saben que verdaderamente hubo tristeza en mi corazón? ¿Y por qué hubo tristeza? Porque hay una población de niños que no se pueden defender solos, que necesitan ser defendidos. Sabemos que la potestad de este siglo, de este mundo, la tiene Satanás cuando Adán y Eva cayeron. Pero cuando tú y yo volvimos a nacer, la autoridad la tiene ahora la iglesia. Y la iglesia, ¿quiénes somos? Somos tú y yo. No le podemos pedir al mundo que no conoce del Señor, que no son guiados por el Espíritu Santo, que tome decisiones que no afecten a terceros. Ellos están siendo guiados por su percepción humana, por sus convicciones, por sus costumbres. Ellos tienen la idea y el concepto de lo que es justo. Tenemos que ser justos con la humanidad. Y ¿sabes qué? La palabra justicia es muy distinta a lo que tú y yo entendemos revelado por el Espíritu Santo. Si yo me paro en una plaza y empiezo a decir, soy justa, se va a levantar un testigo y decir, ¿no es cierto? Si yo te he visto, yo conozco tu caminar, yo conozco que tú haces esto, esto y esto. Porque el concepto de justicia del mundo
es muy distinto. Pero el concepto de justicia, de ser justos, que tú y yo ahora conocemos revelado por el Espíritu Santo, se conquistó en una cruz y se hizo válido con la resurrección de nuestro Señor. Y cada uno de los que estamos aquí podemos decir, yo soy justo. Porque el acta que me condenaba quedó clavada en una cruz y he sido absuelta. Ahora alguien pagó por mí. Y ahora yo puedo decirme, no por mis méritos, porque no tengo la capacidad para mis méritos, para poder de perdido tener algo de justicia. Fue por el único justo, el único varón que no nació con la naturaleza caída, porque no fue concebido en el pecado. El único digno que podía haber sido escogido para que en la cruz cargara tu pecado y el mío. El único que no podía Satanás decir, pero Señor, yo conozco de él esto, esto y esto. No había nada que lo acusara. Eso es lo que nos dio la capacidad de ser justos. Pero las personas que están tomando las decisiones en el mundo no conocen esa justicia. La justicia es, tenemos nosotros que poner un cambio en la Constitución donde nosotros asumamos la ideología de género. Ideología es una idea de forma personal de pensar. Y esta ideología de género, ¿lo habían escuchado? Esta ideología de género es decir, ¿sabes una cosa? La Constitución está equivocada y está equivocada el acta de nacimiento donde dice género, donde se pone hombre y mujer. Estamos perjudicando una serie de población de este mundo que se siente agredida, que se siente lastimada, que se siente subajada. ¿Sabes una cosa? Vamos a cambiar eso. Y ahora dentro de esto no vamos a poner nosotros la institución matrimonial como la unión de hombre y mujer. Ya no. Van a cambiar las actas de nacimiento, van a cambiar la credencial de elector, va a cambiar la cartilla militar. Porque si tú quieres y te sientes mujer atrapada en un cuerpo de hombre, tú puedes hacer el cambio y poner diversidad, ideología de género. Puedes poner bisexual, transexual, heterosexual. Todo ese tipo de... Pero eso no es lo más grave. Algo bien peligroso es que dentro de ese concepto se quiere considerar el renglón de pedófilos. Y un pedófilo es el que no le gustan las mujeres, no le gustan los hombres, siente inclinación por los niños. Y después de pedófilo se convierte en pederasta, que es el que abusa sexualmente del niño. Entonces ya la ley no lo va a poder enjuiciar, porque en su acta de nacimiento y en sus documentos oficiales está el renglón que es pedófilo. Y es algo que está amparado por la ley. Hay una generación de niños que no se pueden defender. Dentro de este cambio de constitución es que los niños van a poder ser adoptados por 2 papás y 2 mamás. Pero lo más tremendo también es que un niño pequeño, si él descubre o le dice a la sociedad que está equivocado su género, sin consentimiento de los padres, siendo menor de edad, puede ir al registro civil y puede decir, quiero que cambien mi acta de nacimiento. Yo no sé si esto lo sabía el pueblo de Dios. Pero fue poco lo que se compartió. Porque ¿saben qué pasa? Decimos, esto no va a pasar. O ¿sabes qué? A mí no me va a afectar, ya tengo niños grandes. Vienen tus hijos que van a tener hijos. O podemos decir, ya viene Cristo por su iglesia. Ni Jesucristo sabe. Solamente Dios va a dar la orden cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y dice la palabra de Dios que lo que detiene la venida de Jesucristo es la gracia, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Esas ideologías y esas corrientes de la predestinación, de que Dios hace excepción de personas y escoge, nosotros ha sido revelado a través del Espíritu Santo que Dios no quiere que ninguno se pierda y que todos vamos a tener la oportunidad un día de aceptar a Jesucristo o de rechazarlo, porque Dios no puede ir en contra de su propia justicia y que cuando lleguemos al cielo y nos diga, espérame tantito, Elena, el único camino a mí es por medio de mi Jesucristo, del Señor Jesucristo. O que me diga, ¿sabes una cosa, Elena? No hay otro nombre dado en los hombres, ni en el cielo ni en la tierra, en el que puedas tener salvación. Y que yo le diga al Señor, pero Señor, si a mí nadie me habló de Jesús. No va a haber uno que llegue a la presencia de Dios que diga, a mí nunca nadie me habló de Jesucristo. Por eso Dios necesita la iglesia para los misioneros. Dios necesita la iglesia para ser embajadores en cadena. Dios necesita la iglesia, su pueblo, para que seamos nosotros la gran comisión. Porque hay una humanidad que se va a ir a una eternidad sin Jesucristo. Entonces,
esto está pasando. Entonces dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillase, ¿dónde qué? Donde mi nombre es invocado. Le está hablando al pueblo, te está hablando a ti y a mí. A nosotros nos está llamando. Donde mi nombre es invocado y se volviera de sus malos caminos, entonces inclinaré mi oído y sanaré su tierra. La tierra es el corazón. Las autoridades no pueden producir nada malo, bueno, porque tienen un corazón de piedra. Por eso la ley de Moisés se plasmó en piedra, se plasmó en tablas, porque es una forma de representar el corazón del hombre. Pero gloria a Dios, porque se nos cambió el corazón. Porque ese corazón de piedra fue cambiado por un corazón de carne. Nosotros tenemos una sensibilidad, un amor que el mundo no tiene, porque nosotros volvimos a nacer, porque ese corazón fue cambiado, porque el Espíritu Santo mora en mí, pero yo no me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. Es más fácil dejarnos guiar por la corriente de este mundo, de este siglo, que por el Espíritu Santo. Hay veces que nos creemos tan maduros o tan firmes y tan seguros que coqueteamos con el mundo y dejamos puertas abiertas. Pero lo más tremendo es que hay una generación, llámese nuestros hijos pequeños, llámese nuestros nietos o niños que no tienen la bendición de tener a Cristo en su corazón, sus padres, que nos están pidiendo: ayúdame, yo no quiero que esto pase. Yo agradezco por la vida del gobernador del estado de Texas, porque muchos estados de Estados Unidos permitieron que en las escuelas primarias el baño de niñas lo compartan niños y el baño de niños lo compartan niñas, y tú no puedes debatir el punto. Y hubo un papá que subió un video a las redes sociales y dijo: ok, son los derechos de los niños que se sienten confundidos y los derechos de mis hijas, que yo desde niña les dije que las niñas van al baño de las niñas y los niños van al baño de los niños. ¿Dónde está el derecho? Y ese padre levantó la voz y lo puso. Así deberíamos ser muchos, levantar la voz y decirme: ¿dónde están los derechos de mis hijos? ¿Dónde están los principios bíblicos que yo no cambio por los principios del mundo? Pero nos callamos. ¿Por qué? Porque nos está guiando el coraje, el rencor, el enojo, nuestra conveniencia. Y la palabra de Dios dice muy claro en este versículo que leímos: los que son guiados por el Espíritu Santo, esos somos los hijos de Dios. Y verdaderamente, pero ¿saben qué? Nosotros no podemos ser guiados por alguien que no conocemos. ¿Tú te dejarías guiar por alguien que no conoces? ¿Alguien nos dejaríamos guiar? Siempre somos, por naturaleza humana, somos desconfiados. A ver, ¿qué quieres? O sea, ¿cuáles son tus intenciones? Si viene alguien a ayudarnos que no lo conocemos, de volada se nos apagan las antenas. A ver, ¿cuál es tu intención? A ver, déjame conocerte. Y tenemos esa precaución. Nosotros no podemos ser guiados por el Espíritu Santo si no lo conocemos. Hay veces que se nos habla del Espíritu Santo cuando vivimos un retiro, el tema de que por lo regular nuestros pastores siempre comparten, el tema de la consagración, que es donde nos dicen, cantan las alabanzas, bienvenido al Espíritu Santo, y levantamos las manos y unos caen, otros ríen, otros lloran, otros no sienten nada, y ahí se nos quedó encapsulado la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para los que viven el retiro. El Espíritu Santo hay que enseñárselos a los que están en primeros pasos, pero yo tengo muchos años en el Señor. Una vez una hermana me dijo: hermana, si yo le oro al Espíritu Santo, ¿se enoja Dios? ¿Es idolatría si yo le oro al Espíritu Santo? ¿Se enojará Jesús si yo le oro? Porque separamos. Y saben que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y cada persona de la Trinidad tiene sus funciones y tiene su labor. El fruto es del Espíritu Santo. Los dones y los ministerios los da Jesucristo, y los milagros vienen de parte de Dios. Entonces viene separado, y podemos nosotros en nuestra percepción humana separarlos, pero verdaderamente los tres siempre están. Y vámonos a Génesis capítulo 1, porque muchos tienen la idea que el Espíritu Santo surge con Pentecostés. Tan sencillo. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que ha existido siempre. Siempre ha existido el Espíritu Santo. Amén. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2.
Con un amén cuando ya lo tengamos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu ¿de qué? De Dios se movía sobre el faz de las aguas. ¿Saben que hay iglesias incompletas con evangelios incompletos? Gloria a Dios, dale gracias a Dios por la congregación donde Dios te ha sembrado. Y no porque se alabe muy bonito, porque haya retiros, porque comemos mucho, porque somos muy fiesteros, o porque vemos muchas veces más a los hermanos en la fe que los hermanos de la carne, y muchos conceptos. Dios nos ha sembrado en una iglesia del evangelio completo. Una iglesia que se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los cimientos de esta congregación, con los siervos que Dios ha levantado, han sido guiados a esa enseñanza. Todos hemos escuchado el testimonio de nuestro pastor Don Pepe de cómo lo bautizó el Espíritu Santo. Que él escuchó, él hizo su retiro de cristiandad en un cursillo, él escucha un tema y dijo, bueno, ya lo dijo todo, ¿qué voy a decir yo si ya lo dijo todo? Y entró el afán en el ámbito humano. Y cuando él se va a su litera, a su cuarto, el Espíritu de Dios le habla y dice, Pepe, creo que sí le dijo Pepe, levanta el colchón. Volteaba para todas partes y no veía a nadie. Y le vuelve a hablar el Espíritu de Dios, Pepe, levanta el colchón. Cuando él levanta el colchón, encuentra un librito que todavía lo tiene. Hace que será 40 y tantos años. Ese es el años que tiene. Ya están las hojas hasta amarillas. Tiene hasta miedo voltearlo, no se le vaya a romper una por lo tostado del tiempo. Y ahí cuando leyó, fue bautizado por el Espíritu Santo. Y cuando él habló y dio el tema, verdaderamente no fue Pepe o no pastor lo que impactó, fue el Espíritu de Dios en él. Porque muchas veces nosotros pensamos que mi denuedo, mi sabiduría, mi facilidad de palabra va a impactar. ¿Sabes que Dios se encarga, y hablo en plural porque me ha pasado, de poner en su lugar a quien tiene que poner en su lugar cuando le quitamos la gloria a Dios? Y nos dice, hey, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Elena, tú no puedes producir nada. El denuedo, la palabra, la facilidad, lo que tienes es pero me lo debes a mí. Porque una cosa son las habilidades que se pueden perfeccionar con el diario vivir, y otra cosa son los dones y los talentos. Y Dios ha repartido dones y talentos en su iglesia. Dios ha repartido, ¿por qué? Para que nadie nos gloriemos, que todo viene de parte de Él, que el que quiere un don se lo pida. Pero hay iglesias incompletas porque lo sobrenatural seduce, y a veces se presenta el Espíritu Santo como un poder. Es un poder, pero la gente nada más se queda en ese concepto. Es un poder. A mí me gusta ir a una iglesia donde el pastor oró y le creció la pierna más que la otra, donde se le hizo el arco del pie, donde la persona que estaba paralítica caminó, y empezamos nos seduce lo sobrenatural. No está peleado, porque el mismo Señor le dijo que nosotros mayores cosas íbamos a hacer en su nombre. Pero, no, es que en la iglesia no se ve lo sobrenatural. A mí me gusta lo sobrenatural. Y sabes una cosa, que el Espíritu Santo no puede hablar de sí mismo, porque la labor del Espíritu Santo es revelar al Hijo. La labor del Espíritu Santo es enseñarnos a enamorarnos de Jesucristo. Pero hay iglesias que no se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, solamente las manifestaciones del Espíritu. Y cuando no vemos las manifestaciones del Espíritu, no nos sentimos gozosos. Y hay congregaciones donde el Espíritu se agrede. El Espíritu no va a agredir a su propio espíritu. Hay veces que vemos manifestaciones verdaderamente en dolor, y es donde tiene que entrar el discernimiento, guiados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu que mora en nosotros, ese Espíritu que se despertó cuando tú y yo volvimos a nacer, porque dice Génesis que cuando Dios creó al mundo, cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida, porque el espíritu del hombre se avivó, vivió. Entonces el Espíritu de Dios se comunica con el espíritu del hombre. Cuando cae en pecado, el espíritu del hombre se muere y ya no había esa conexión. Pero cuando tú y yo volvemos a nacer, por eso Dios le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu, porque ese espíritu se despertó. Y ese espíritu es el que me tiene que guiar ahorita. Pero lo más tremendo es que seguimos teniendo las dos naturalezas, la naturaleza caída y la naturaleza nueva.
Pero el fruto que damos es según la naturaleza que más alimentamos. Yo digo que no se necesita ser Pitágoras para saber que 2 más 2 son 4. Yo me doy cuenta de mi fruto. Si yo estoy dando fruto de arrepentimiento y estoy siendo fruto y fermento, yo me doy cuenta qué naturaleza estoy alimentando. Amén. Pero si verdaderamente no puedo vivir el fruto, que el fruto es algo que a mí me pertenece, porque el fruto lo dio el Señor para mí. Los dones y los ministerios son para edificación del pueblo, el fruto. Y si yo no puedo caminar en dominio propio, mansedumbre, en templanza, en amor, en paciencia, yo considero que el Espíritu es muy claro al hablarnos y decirnos. Otro punto en el que el Espíritu de Dios siempre ha existido, lo vemos nosotros en Génesis 1:26. Cuando Dios le dice, ahí hay una palabra clave que dice, ¿cómo dice? Hagamos. Está hablando en plural. No dice, voy a hacer. Hagamos. ¿A quién se refiere? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Jesucristo no se le ocurrió al Señor cuando Adán y Eva pecaron y le dijo a la serpiente, la simiente de una mujer te herirá en el carcañal. Ahí es cuando Jesucristo salió en escena en la mente y en el corazón de Dios. O Jesucristo realmente existe cuando nace. No. Saben que todas las cosas que Dios creó, su inspiración fue su Hijo. Él fue. Pero Dios creó la tierra y del paraíso y todo con una idea en su corazón. ¿Y sabes cuál era su idea en su corazón? Su inspiración fue su Hijo. Dios quería una familia, que somos tú y yo. Por eso nos creó a su imagen y semejanza. Nos puso en un lugar hermoso, precioso, donde verdaderamente no le costaba al hombre labrar la tierra, donde la mujer no iba a tener hijos con dolor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en el Edén, porque no había esa separación. ¿Saben que los sumos sacerdotes, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, el lineamiento para ofrecer holocausto, entraban 3 personas al tabernáculo, que era el sumo sacerdote, que era Aarón, que eran los sacerdotes, que eran sus hijos, y era el adorador, el incenciario, el que traía el incienso. El incienso significa adoración. Pero no podía, y eso lo estábamos viendo en el discipulado, no podía decir a los hijos, no ha llegado papá, hay que ofrecer el holocausto. No podían, porque el único, y los 3 eran de la tribu de Leví, no podían ellos ofrecer sacrificio si no estaba el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote no ofrecía el sacrificio, no se presentaba el sacrificio, y se tenía que presentar un sacrificio. Y dice la Escritura que tenían que presentar 5 ofrendas, 5. Esas ofrendas son las ofrendas que le llama la palabra como de compañerismo, que en ese momento se reconciliaba el pueblo con Dios. Y tenían que hacer cada año una ofrenda de compañerismo para reconciliar el pueblo con Dios. Ahora no necesitamos hacer 5 ofrendas, ni necesitamos esperar a que llegue el pastor, que llegue el diácono, que llegue el líder. El mismo libro de Apocalipsis dice que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Porque cuando Cristo muere, el velo se rompe. El lugar santo y el lugar santísimo son uno solo. Y ahora tú y yo podemos tener ese acceso a la entrada. Porque ese fue el sueño de nuestro Padre Celestial al inicio. Una familia donde verdaderamente viviéramos conforme su plan y su propósito. Si hay alguien que le duele es el corazón de nuestro Padre, que nuestros hijos, teniendo las arras de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo, tomemos en tan poco valor una salvación tan grande. Y que nos dejamos guiar por muchas cosas menos por su Santo Espíritu. Entonces tenemos que conocerlo, tenemos que verlo como esa tercera persona de la Trinidad. Pero ¿sabes que también el Espíritu Santo es una promesa? Dios nos lo prometió. Dios nos dijo, y vámonos nosotros a la palabra. Oh Señor. Vámonos a Juan capítulo 16. Amén. Capítulo 1, versículo 1. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis ¿qué? Tropiezo.
os expulsarán de las sinagogas y aún vienen, y ahora cuando cualquiera que os mate, espérense porque no veo, está muy poca la luz. Os mate, pasará que rindan servicio a Dios. Y harán esto porque ¿qué? Porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los había dicho. Esto no lo dije al principio porque ya estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes pues he dicho estas cosas, tristeza ha llamado vuestro corazón, pero yo os he dicho la verdad, os conviene que ¿qué? Que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuese, yo lo enviaré. Jesucristo podía estar con nosotros, a través de su Santo Espíritu está en nosotros. Entonces, esa es una promesa. Los mismos apóstoles no pudieron estar con Jesucristo porque no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando vino Pentecostés. No tenían el poder para defenderlo, no tenían el poder para seguirlo. Nosotros vemos la obra misionera que se menciona en el libro de los Hechos cuando vino el bautismo en Pentecostés, que vino verdaderamente la capacidad para ir a hablar a aquellos que no conocen. El mismo Pablo tuvo que tener un encuentro directo con Jesucristo. Tuvo que recibir el Espíritu Santo para que pudiera, toda su mente de la ley que la tenía grabada, pudiera ser cambiada por la guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? La primera, para revelarnos a Jesucristo. Y vámonos nosotros a Juan 15:26 y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo vino a revelarnos al Papá, vino a hablarnos de la obra del Papá. El Espíritu Santo nos viene a hablar de Jesucristo, nos viene a revelar la obra salvadora de Jesús. ¿Saben que para nacer de nuevo se requiere también una porción de fe? Hay 4 tipos de fe. La fe con la que nacemos, que todos tienen fe, que unos creen en cosas que no deben de creer, pero todos nacemos con una porción de fe. Hay la porción de fe que se necesita para nacer de nuevo. Hay la fe como fruto y hay la fe como don. Pero esa porción de fe para nacer de nuevo es necesaria. Y esto ya se los había compartido. Cuando vemos un testimonio en un púlpito, en un retiro, la palabra no la entendemos. ¿Qué es lo que nos llega al corazón? El testimonio de cambio de vida de esa persona. Y lo que hace en tu vida y en la mía es provocar fe. ¿Y qué dices? Yo quiero de lo que tiene. Yo quiero esa vida como la tiene el varón o como la tiene la hermana. Y en todos los retiros nosotros vemos cómo se empiezan a quebrantar estructuras y argumentos, y todos hemos sido testigos cuando estamos en un retiro, cómo la gente empieza a llorar y a conocer, porque nadie se puede resistir al amor de Dios, pero en todo tiene que obrar el Espíritu Santo. Entonces tuvo que venir el Espíritu Santo para podernos revelar a Jesucristo. Otro es para prepararnos y capacitarnos. Yo no puedo hacer la obra salvadora y llevar la gran comisión si no tengo el Espíritu Santo en mí. Yo no puedo hablar palabra. Hay mucha gente que le gusta literatura del hombre. La literatura regresa vacía. No cambia corazones, no transforma vidas. No hace que un papá le pida perdón a sus hijos, ni que un varón pueda amar a su esposa, sino es a través del Espíritu Santo. Otra de las cosas por las que yo amo mucho esta iglesia, y me decía este joven, dijo, es que son muy desordenados en Ágape. Son muy impuntuales, dice. Y son muy desordenados. Y dije, sí, tal vez somos muy desordenados. Tal vez a lo mejor muchas iglesias se aventan un culto, o 3 cultos, o 4 cultos, y nosotros nos aventamos uno. Tal vez a lo mejor se nos va mucho tiempo en el saludo. Que sabemos que Dios a quien ama corrige, y tenemos un Dios de orden, pero le dije, yo te voy a decir lo que amo de mi congregación. Yo he ido a muchas iglesias y yo he podido sentir el amor de Dios a través del abrazo de un hermano. Yo he podido sentir cuando me he caído,
Tal vez, dijo, es que no tienes mucho de qué comparar porque no has salido de Jerusalén. Dije, bueno, pues yo quiero verdaderamente seguir sembrada en mi iglesia. Y verdaderamente hemos podido ver nosotros cómo el mover del Espíritu Santo se mueve en esta iglesia. Verdaderamente, porque cuando tú ves un púlpito, lo que te decía ahorita, una familia restaurada, ahí está el poder de Dios, ahí está la gloria de Dios. No necesitamos ver el mar rojo abierto, no necesitamos ver las plagas de Egipto, no necesitamos como Josué que se detuvo el sol. Cuando vemos un hombre pidiéndole perdón a su esposa, cuando vemos un hombre en adicción que pudo dejar las adicciones, cuando vemos una esposa que se puede someter a su varón, cuando vemos a unos hijos en obediencia a sus padres, ahí vemos el poder, el amor de Dios, donde el reino de Dios respalda nuestras palabras, porque Dios no es hombre que miente. Dáselo al Señor, pero dáselo grandemente, porque la gloria y la honra es para el Señor. Nosotros no nos podemos gloriar de nada. Entonces el Espíritu Santo tuvo que venir para capacitar a Elena. A ver, Elena, ¿tú te creías muy elocuente a hablar en el mundo? O sea, verdaderamente, ¿qué compromiso? Yo podía echar mentiras, yo podía verdaderamente decir una cosa y mi vida era otra. Pero dice la palabra de Dios que tenemos una serie de testigos que nos están viendo. Y a veces pensamos que, como dice nuestro pastor don Pepe, que el que se iba a Monterrey porque ya era otro Dios, ella podía pecar a gusto. O sea, verdaderamente, otra cosa que yo le decía a este muchacho, cuando yo llegué a Agape, nadie me dijo tienes que fumar, tienes que tomar, tienes que dejar esto, tienes que dejar el otro. Yo no sé cuántos de ustedes pueden avalar lo que yo estoy compartiendo. Quien empezó a hacer la obra se llama Espíritu Santo, pero no se confunda, porque nuestro deber como líderes o los pastores es exhortarnos lo que dice la palabra, porque no nos podemos convertir en cómplice. No, es que estoy viendo que el hermano está caminando con un pie en la banqueta y otro en la calle, pero voy a dejar que el Espíritu Santo se lo revele. No, porque nosotros nos ha dado un llamado, Señor, de exhortarnos los unos a los otros en el amor. Y hay veces nos incomoda el que nos vengan a decir algo, y cuando nos incomoda es porque estamos primeramente en la misericordia de Dios, que nos está diciendo, Elena, por ahí no. ¿Saben que el que guía, la definición de guiar, es alguien que va adelante o a la par por un camino para que no tropecemos? El Espíritu Santo va guiando. Pero a veces le decimos al Espíritu Santo, no, espérate, vete para atrás. ¿Por qué? Porque yo me sé el camino. ¿Qué nos ha pasado cuando nosotros tomamos decisiones guiados por nuestros instintos? ¿Se han equivocado? Yo me he equivocado. ¿Ha traído consecuencias? Ha traído consecuencias. ¿Ha traído dolor? Ha traído dolor. Y no estoy hablando de la vida pasada, estoy hablando de la vida actual. Que hay veces nos desesperamos porque Dios no nos contestó. ¿Sabes qué, Señor? Se me hace que tu Espíritu Santo conmigo no está. Si el Espíritu Santo está contristando es porque tiene que ser, hay que ver arrepentimiento, hay que ver en nosotros qué está haciendo que el Espíritu Santo no nos hable. Pero el Espíritu Santo no es como el Antiguo Testamento que entraba y salía por funciones específicas. El Espíritu Santo es la promesa que vino a sellar nuestro corazón para siempre, para siempre. O sea, ya no se va y viene, porque eso es la gracia, está para siempre. Y si la palabra de Dios dice que me va a guiar, que me va a llevar, que me va a consolar, que me va a edificar, que me va a revelar, que va a interceder por mí con gemidos indecibles con el Padre, es hasta lo que dice Filipenses, que la buena obra Dios la va a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros, por su iglesia. Hace como 2 semanas hubo un retiro de santidad con los jóvenes de Agape Laredo, Texas. Y yo me acerqué al pastor Alberto y le dije, pastor, ese retiro lo deberíamos de tener nosotros los adultos. Fue un retiro tan hermoso el que tuvieron, armado por los jóvenes con la ayuda del Espíritu Santo, donde los jóvenes se hicieron un pacto de santidad de su cuerpo, de sus sentidos. Y les dieron una pulsera blanca. Podrá decir, es una pulsera, es un símbolo, es algo simbólico. Y me gustó mucho cómo lo manejaron, porque dice, cuando alguien te pregunte por esa pulserita, que qué significa, tú le vas a dar la gloria al Señor y vas a testificar que tú hiciste un pacto de santidad con el Señor, porque tu cuerpo no te pertenece, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque tú has consagrado tu caminar, tu hablar, tu oír, tus ojos, todo. ¿Por qué? Porque amas tanto al Señor que no quieres que se entristezca. Y dentro de este retiro, en la clausura, un joven da un tema que doy gracias a Dios por la vida de los jóvenes, porque
Verdaderamente Dios ha estado haciendo un mover con los jóvenes de las congregaciones ágapes de una manera tremenda, que nos están poniendo un ejemplo a nosotros los adultos de compromiso, de santidad, de amor, de ir de punta de lanza. Papás, aprende de tu hijo. Si nosotros como padres a veces juzgamos y criticamos y censuramos mucho a nuestros hijos tienen mucho que darnos, porque así como el Padre llegó por el Hijo, Cristo puede llegar a la vida de muchos jóvenes por medio de sus hijos. Entonces, verdaderamente, decía el pastor Alberto, nosotros necesitamos, porque hay veces que el conocimiento estorba, que el tiempo en el Señor estorba, que el ministerio estorba, y es necesario porque vienen los próximos retiros y damos por deducción. Voy a dar tema, pues ya me lo sé, para que, es más, entregan las carpetas y las carpetas se quedan en las sillas. Ya me sé los puntos claves del tema. Cada retiro es nuevo, así como nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Cada retiro es una oportunidad primero de Dios tratar conmigo. Muchas cosas que yo he traído arraigadas en mi inconsciente y en mi subconsciente, Dios me las ha revelado en una liturgia del perdón en un retiro. Porque la liturgia del perdón en un retiro no solamente es para las ovejas, es para todo el pueblo de Dios. Porque hay algo que va a desatar al Espíritu Santo, que le estás preguntando: ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no tengo el gozo? ¿Por qué no prospero? El Espíritu Santo te va a mostrar que hubo una puerta que se abrió en el pasado que se tiene que cerrar. Y nos va a mostrar donde dice que todo pecado confesado es perdonado. Y hay veces que tenemos que confesar en el trono de la gracia, en nuestro aposento alto, un pecado revelado por el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Pero el retiro no es para mí. Los discipulados no son para mí. Los discipulados son para los nuevos. Entonces, verdaderamente, cuando somos guiados por la presencia del Espíritu Santo, nosotros no podemos tener vidas cristianas mediocres. No podemos tener vidas cristianas a medias. No podemos decir: yo tengo tanto tiempo en el Señor y yo solamente he ganado 3 almas para el Señor. Y dice la palabra que gana almas es sabio. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y ese temor que nos ha sido revelado en lo que Él es y lo que Él representa. Cuando yo te compartí al principio de las leyes que están pasando en nuestro país, están pasando principios bíblicos en nuestros hogares que no deben de pasar. Y cuando yo veía a estos muchachos y a este joven que dio la clausura, él decía, y Dios habló a mi corazón, Dios habló a Elena, dijo: pueblo, si no puedes pasar 1 hora alabando y adorando a Dios en la tierra, vas a poder pasar una eternidad alabando y adorando al Señor. Es que ya lo voy a hacer en lo sobrenatural, Señor. Es que aquí estoy en la carne. ¿Sabes que el ministerio de Jesús en la tierra fue en lo humano? Fue como hombre. Lo que hizo que Jesucristo pudiera terminar su obra fue su comunión con el Padre. Eso fue lo que hizo. Jesucristo había un milagro y se retiraba a orar. Jesucristo le dijo a su pueblo: no puede ser posible que no pudieron velar ni orar, aunque sea 1 hora. Mucha gente dice: no tomes pastilla para dormir, lee la palabra, es la mejor pastilla para dormirte. Qué triste concepto. Triste concepto. Porque la palabra de Dios no es para dormirnos. La palabra de Dios es para avivarnos. La palabra de Dios es para santificarnos. La palabra de Dios es para curarnos. La palabra de Dios es para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero si el Espíritu Santo no guía mi vida, yo no voy a poder tener esa hambre y sed de la palabra. Si yo no le mando un texto a los del discipulado para que vengan, muchas veces no vienen. Y todos los martes tengo que mandar. Yo hago la parte que me corresponde, pero a veces me entristece que son las 8:30, 8:45 y van llegando. Yo empiezo el discipulado con 1, porque la palabra de Dios dice que donde 2 o 3, y hay que premiar al que es puntual, porque no hay hambre de la palabra. Cuando hay hambre de la palabra, nosotros la estamos compartiendo siempre, la estamos meditando y escudriñando siempre. Pero para poder hacer esa obra tiene que venir el Espíritu Santo a revelarme. Pero yo le tengo que dar la oportunidad al Espíritu Santo. Otra cosa, para lo que el Espíritu Santo vino es para poder vivir la vida victoriosa que Cristo conquistó en una cruz. ¿Saben que cuando Cristo le dice al Padre: ¿por qué me has abandonado?
fue cuando todo el pecado tuyo y mío cayó en Jesús. Y era para que tú y yo en esta gracia nos sintamos la ausencia del Padre. Y a veces le decimos al Señor, no te escucho. Pero los que piensan en la carne, andan en la carne. Y los que se piensan en el Espíritu, se anda en el Espíritu. El ejemplo que nos ponen nuestros pastores de los dos perros, ¿lo han escuchado? ¿Sí lo han escuchado? Muchas veces decimos, es que ese es un ejemplo para el retiro. Brevemente se lo voy a compartir, yo sé que muchos se lo saben, muchos no se lo saben. Dice nuestro pastor, nos comparte siempre que había un hombre que tenía un perro blanco y un perro negro. Y los tenía, eran perros de pelea. Y verdaderamente él sabía apostar, el blanco va a ganar. Y verdaderamente el blanco ganaba y le decían los demás, oye, ¿y cómo le haces? Te lo estoy con grandes rasgos porque nomás don Pepe lo sabe practicar de una manera bien tremenda. Dijo, es que, ¿y cómo sabes? Y cuando decía, va a ganar el negro, apostaba y ganaba el negro. Dijo, mira, muy sencillo, cuando quiero que gane el blanco, no le doy comer al negro. Por lo tanto, gana el blanco. Y cuando quiero que gane el negro, no le doy de comer al negro. Le digo, le doy de comer al negro. Y esa es una enseñanza bien tremenda que nos pone nuestro pastor, porque así es nuestra naturaleza. Lo que yo estoy alimentando más es lo que estoy produciendo más. Y la única manera en el que yo puedo alimentar la nueva naturaleza es humillándome y pasando tiempo de adoración con el Señor. Yo puedo conocer la palabra de Génesis, Apocalipsis. Yo la puedo recitar. Yo la puedo transmitir. Yo puedo decir, es que Josué dice que no se apartará este libro de ti, de día de noche en él meditarás. Yo puedo venir a los cultos, los domingos, los jueves, los miércoles, es la primera que llegue, la última en irse. Puedo estar de diácono, puedo estar de ujier, pero no va a ser eso que yo dé un fruto de arrepentimiento. Cuando yo me meto con el Señor, para que la obra del Espíritu Santo quite en Elena lo que le estorba, porque hay muchas cosas en Elena que le estorban al Señor. Pero mi Dios me ama tanto, que a través de su Santo Espíritu y la obra salvadora de Jesucristo, me da una palabra a través de un hermano, me da una prédica, me da una alabanza, donde el Espíritu Santo le está diciendo, Elena, despierta. No recuerdo cuál es la iglesia que Dios le dijo en el Apocalipsis, no sé si fue la Odisea, que le dijo, tú crees que estás viva, pero estás muerta. Hay veces que creemos que estamos vivos, no recuerdo el nombre de cuál fue la iglesia, pero son de las 7 iglesias que Dios una le dijo, tengo algo contra ti. Y a todas que decía que tengo algo contra ti, quitaré esto si no te arrepientes. Tú crees que estás viva, pero estás muerta. Nosotros pensamos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, pero no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere que nosotros escudriñemos nuestra vida y nos preguntemos, Señor, ¿estoy siendo fermento para el pueblo de Dios? Señor, ¿estoy llevando tu palabra como la gran comisión que tú pusiste? Señor, ¿estoy viendo tu gloria y tus maravillas en mi familia, con mis hijos, en mi salud y mis finanzas? Señor, tengo esa hambre y pasión por ti, que cuando me dicen que el discipulado se suspendió porque va a haber convivio, se entristeció mi corazón. Que llego a la alabanza temprano porque vengo a adorarte, a honrarte y a glorificarte, porque vengo no a recibir sino a darte en adoración. Amado Espíritu Santo, ¿me estás guiando para ser la mujer ayuda idónea que mi familia necesita? Amado Espíritu Santo, ¿me estás guiando para ser el sacerdote de mi casa, de amar y proteger a mi esposa, tratarla como un vaso frágil? Jóvenes, la pregunta es, Espíritu Santo, ¿me estás guiando para honrar a mi padre y a mi madre? Amado Espíritu Santo, me estás guiando para ponerme en la brecha y proclamar al mundo que en mi casa solamente se reinan los principios bíblicos, que cuando vemos estas propuestas que quieren pasar, nosotros levantamos la voz como pueblo de Dios y decimos no, porque Dios me ha dado la potestad como iglesia y tú como cabeza de compartir la verdad a aquellos que no te conocen. ¿O qué me está guiando, Señor? ¿Mi coraje? ¿Mi enojo? ¿Estoy tomando decisiones a base de un sentimiento porque no me llamaron a servir? ¿Porque no me saludó el pastor?
porque pusieron un liderazgo que no quiero, que no acepto, porque no embona a mis conceptos, porque verdaderamente se me exhorta que cambie de discipulado porque se hizo una reestructuración. Cuando nosotros somos guiados por la carne, nos vamos a acelerar, nos va a calar, vamos a brincar. Pero cuando viene el Espíritu Santo a guiarnos, cuando viene el hermano, le dice: hermana, ¿sabe que hoy no va a dar tema en el retiro? Le va a tocar servicios generales. Gloria a Dios. Pero hermano, yo fui llamada para cabeza y no para cola. ¿Cómo me va a dar servicios generales si yo dirigí el retiro anterior? O cuando le dice: hermana, ¿se puede mover tantito del asiento? Porque sabe una cosa, yo doy gracias a Dios por la vida de los sugieres, de verdad. Porque verdaderamente tienen que tener un amor, porque a veces tienen que lidiar con tanta gente como nosotros, tan tercos, que llegamos tarde y queremos asientos de enfrente. O queremos acomodarnos donde nos queremos acomodar. Si quieres acomodarte junto con toda la familia, llega temprano. Es como cuando quieres ir al cine, que quiere que te toque ver arriba, ahora que dan los boletos numerados, llegas temprano para que te toquen. Pero hay veces que venimos tan enojados con la vieja naturaleza alimentada, que cualquier detalle que nos dicen: no, ¿sabes qué? Me voy de la iglesia, a ver qué hacen sin mí. Hoy ya tenemos una venta de platillos en Agape Nuevo Laredo, Agape Laredo, Texas, porque un joven, le doy gracias a Dios por la vida de este joven, se va de misionero a Paraguay. Y yo le doy gracias a Dios porque pudiendo hacer tantas cosas no sé si lo conozco, muchos lo conocen, es Eric. Pudiendo hacer muchas cosas, se va de misionero y hicieron los recursos y están haciendo esa venta de platillos para que se lleve un efectivo. Y cuando me hablan y se van a predicar, el primer pensamiento humano, Elena, es en orgullo, soberbia: pero tengo una venta de platillos, entonces el Espíritu Santo va a estar. O sea, verdaderamente no somos indispensables. Y verdaderamente nosotros hemos sido llamados a la tarea más principal, que es compartir las buenas nuevas del Evangelio. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo se mueve en este lugar. ¿Quién cree que el Espíritu Santo se mueve en este lugar? Gloria al Señor. ¿Quién cree que el Espíritu Santo ha venido a sellar su corazón? ¿Quién le ha revelado a través del Espíritu Santo que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son ahora hechas nuevas? Y podemos estar diciendo muchas ahora. ¿Quiénes estamos permitiendo ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué evidencia hay en mi vida que puede dar evidencia a mi vida, a los míos y a los que me ven, que estoy siendo guiada por el Espíritu Santo? Verdaderamente el Espíritu Santo es alguien, es una persona, como te compartía, es la tercera persona de la eternidad, que nos enseña a orar, que nos enseña a interceder. ¿Saben que muchos dicen, yo lo vi una vez, que el Espíritu Santo es el GPS? ¿Lo habían escuchado eso? O el GPS, porque es el que nos guía. A veces tenemos el GPS y nos dice, todo te va diciendo. Luego hay unos que dicen recalculando. Que me cae gorda la palabra recalculando. Porque si te fuiste para otro camino, está hable y hable. Porque te va a dar otra ruta para que vuelvas a llegar al destino que tú le escribiste en el GPS que tenías que llegar. Amén. Y cuando hasta que dices, ya sé, no, te moviste, te guiaste, te desviaste de camino y te va a ir diciendo hasta que si quieres lo apagas, lo rompes, lo quiebras. Así es el Espíritu Santo. Cada vez que nos desviemos, el Espíritu Santo dice: Elena, por ahí no es. Elena, pero para que yo tenga ser guiada por el Espíritu Santo, yo tengo que examinar mi vida delante de Dios. Y con esto vamos a concluir. Yo tengo que examinar mi vida delante de Dios y decirle al Señor: Señor, muestra qué pecado hay en mi vida del que me tengo que arrepentir. Amado Espíritu Santo, si te he contristado por no darte la autoridad y el poder sobre mi vida, perdóname. Cuando nos dan el tema del señorío de Jesús, nos dicen que Jesús tiene que estar en el centro y alrededor todo lo demás. Y en el Señor, un Señor es el que se convierte, es el que es el amo de uno. Nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea en mí. Ya no tiene potestad en mí. Ya no tiene autoridad en mí. Porque esa autoridad y esa potestad se venció en la cruz del Calvario. Pero en esas dos naturalezas en las que yo estoy caminando, es la que no me permite vivir la vida sobrenatural a la que Dios nos ha llamado. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres que su dirección no fue el Espíritu Santo y tomaron decisiones equivocadas. Un ejemplo que todos conocemos fue Saúl.
Saúl, él toma la decisión de hacer holocausto y no espera a Samuel, el sumo sacerdote. Y Dios le dice en la palabra, tu reino iba a ser, ¿qué? Hay una palabra que dice, iba a ser establecido, iba a ser reafirmado. Pero por lo que hiciste, se te va a ser quitado. Y lo más tremendo, que lo que atormentaba a Saúl, por eso tenían que hablarle a David para que le cantara, el Espíritu de Dios lo abandonó. Decía Kathy Kuhlman, una mujer que es mucha inspiración para mi vida, y es una mujer que verdaderamente tenía una autoridad para compartir. Decía, me gustaba mucho la autoridad que tenía, decía, porque mucha gente para ellos era soberbia. Ella estaba en un estadio lleno de gente y lleno de pastores, y empezaba ella a hablar y hablaba alguien más, a callar. Aquí nomás hablamos dos personas, el Espíritu Santo y yo, porque el Espíritu Santo me ha dado la autoridad de compartir el mensaje. A lo mejor es una forma muy grotesca de decirlo. Y ella le decía al Espíritu Santo, nunca me permitas subir a un podio, a un estadio, a compartir, si yo he sentido que tu Santo Espíritu no está conmigo, Señor, porque no podemos hacer nada. A David le costó el no tener el privilegio de levantar el templo, una decisión que tomó de tomar una mujer que no era de él. Eso le tocó el anhelo más grande que había en su corazón, no hacer el templo. Y en el reinado de Salomón, por tomar la decisión de irse a los dioses que adoraban sus mujeres, sus concubinas, fue dividido el reino, que hasta la fecha solamente 2 tribus prevalecen, que es la de Judá y la de Benjamín, que son las 2 tribus del sur. Las 10 tribus del norte se perdieron. Y una de las tribus que tuvo que prevalecer fue la de Jesucristo, de la tribu de Judá, que es donde empiezan los judíos, que Jesús no puede ser llamado el sumo sacerdote porque no viene de la tribu de Judá, pero Jesucristo viene de otro linaje, de otro sacerdocio, de la orden de Melquisedec, es de donde viene Jesucristo. Y si ustedes leen sobre Melquisedec, no se sabe ni de dónde vino ni a dónde fue. Pero Jesucristo viene de esa orden donde Melquisedec llega con Abraham cuando Abraham iba a ser tentado, y Abraham le da ofrendas, siendo el padre de la fe. Entonces, por eso el Espíritu Santo tiene que revelar las cosas que dice la palabra. En estos tiempos finales, donde dice que el amor de muchos se enfriará, donde se habla que habrá apostasía de la fe. Apostasía es dejar de creer en lo que un día creí. Lo que va a dejar que yo no deje de creer en la deidad, en la santidad de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Podrán salir muchas películas donde nos quieren confundir que María Magdalena fue la novia de Jesús, que la María Magdalena se casó con Jesucristo, pero el Espíritu Santo revela a mi corazón que Jesucristo murió en la cruz sin pecado, que fue santo. Eso es lo que tiene que revelar el Espíritu Santo. Tiene que revelar a mi corazón que si Dios ha prometido que yo crea en el Señor Jesucristo y será salva toda mi casa, aunque vea a mi hijo que anda en drogas, aunque vea a mi esposo que está en adulterio, aunque vea a mujer que no se somete conmigo, hay una promesa revelada del Espíritu Santo, que yo voy a ver a mi familia reinando juntamente con Jesucristo. Pero la duda entra cuando no soy guiada por el Espíritu Santo. Es más fácil dejarme guiar por la percepción del hermano, la experiencia de la hermana. Pero Dios quiere esta tarde, como habló a mi corazón, que nosotros nos pongamos en la brecha y le digamos al Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ponernos de pie. Y en lo que les preguntaba hace rato, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo está aquí? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo